¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 28 de octubre. 28 de octubre, día de San Judas. Y día de el ingeniero. Así que mis felicitaciones a todos los ingenieros en su día. ¿Okay? Especialmente a los ingenieros egresados de nuestra Universidad de Carabobo, de nuestra Facultad de Ingeniería. A nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, a los decanos y a todos los egresados, los profesores, ingenieros, y que están no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Bueno, ya se han conectado algunos. Voy a tratar de expresar algunos comentarios sobre la situación actual en el país, sobre la difícil y a veces hasta desesperada situación nacional. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con alguna rueda de prensa, la rueda de prensa que dio ayer Guaidó, Roma, Leopoldo y otras cosas que han venido ocurriendo y algunos comentarios que he tenido en algunos chats. Inclusive voy a comenzar haciendo como una especie de reconocimiento mire, hasta más no poder, así tenga me haya caracterizado por un verbo fuerte o decir las cosas sin ambajes, ¿okay? Sin estar calculando que si cae bien o cae mal, sino expreso lo que uno siente y cada quien expresa las cosas. No por ello quiere decir que yo sea enemigo de alguien por quien no siento que tiene capacidades de liderar, de ser líder o nada de esas cosas. Por ejemplo, hasta no hace mucho yo decía que en una transición, el llamado a la transición, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la aceptación que debería tener a nivel internacional e inclusive hasta nacional, tendría que ser Guaidó, porque es presidente de la Asamblea Nacional. Pero resulta que ya me cansé de eso, ¿no? Porque el tipo ni tiene, no sé, ni tiene porte, ni tiene intención, ni tiene, yo creo que ese no es el papel de él. El papel, cuando digo yo, el papel que lo han puesto a jugar a él. Y ya, yo creo que cuando me dicen esta mañana, precisamente en un chat, igual yo soy el administrador o el coordinador, me decían, pero bueno, tenemos que unirnos, me dicen, ¿no? Ajá. Usted mismo ha dicho, profe, así mismo me dice que en la política muchas veces hay que unirse al enemigo. Así mismo fueron. Desde luego se quiso significar no al enemigo, sino al adversario. Eso es verdad en política. A veces en política al adversario, que más o menos piensa como uno, o al menos a lo mejor no piensa como uno, pero son políticos que tienen un mínimo del respeto a los derechos humanos. Por supuesto que a veces uno tiene que ceder y para ir juntos hacia un objetivo. Pero resulta que en este momento a lo que nos enfrentamos no es a unos políticos, ¿okay? No es a un mal gobierno, que de hecho lo es, pero es que no utilizan el poder como forma de gobierno de un país para lograr la estabilidad, bueno, felicidad, oportunidades, prosperidades. No, a esto no nos estamos enfrentando. Por eso que cuando me dicen y cuando escucho a Leopoldo que hay que hacer una transición, como en todos los países que ha tenido experiencias en las transiciones, cito creo que el caso de España, cuando se murió el generalísimo Franco, el caudillo Franco, tuvo que haber una transición con gente del gobierno anterior. Pero lo que digo es que aquí este tipo de transición no puede ser con personas del gobierno. Y ustedes dirán, pero oye, ¿qué lo que eres esa, profe? No, claro, lo que pasa es que ese es como que si usted esté enfrentándose a una banda de criminales, fuerte, que en efecto es lo que es, y usted
trate en un banco donde llegan unos malandros con ametralladora y después estar sometido por mucho tiempo, secuestrado, usted trate de aceptar como la liberación del banco, involucrando en el dominio o en el control de ese secuestro a agentes de la misma banda. Eso no va a llegar a ningún lado, porque la finalidad del terrorista, del bandido, es lucrarse, de atracar. O sea, la finalidad que tiene la parte que representa Nicolás Maduro, cuando digo representa, no es que él sea el representante de todo, sino que él es el rótulo, pues. Porque esta mafia está representada por él. Tú ves primero cuál es el gobierno de Venezuela, usted ve a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro no es más que otra ficha de este gran amponato o pranato que está rigiendo los destinos de Venezuela. Él, por eso se saca Maduro, y si sigue el sistema seguirá esto igual. Por eso a mí me extrañó mucho cuando dice Leopoldo López que el problema aquí es Maduro. No, el problema no es Maduro. El problema, por supuesto, cuando se desaloje esto, se desalojará también Maduro. El problema es mucho más que Maduro. Es mucho más que Maduro. Por eso, ¿cómo se desaloja a Maduro? O sea, o el sistema. ¿Cómo se involucra a personas para reconstruir el país si estamos dominados por un grupo de terroristas? Mire, yo esto lo he repetido 1000 veces y lo voy a volver a decir hoy, día de San Judas y día del ingeniero. Mire, yo creo que lo máximo que pueda aspirar una banda de ladrones o de terroristas es conquistar el poder en un país, porque con eso tiene inmunidad, tiene territorio, tiene financiamiento, tiene estructura, tiene instituciones para ampararse de la fortaleza de un Estado y del reconocimiento internacional del Estado para lavar dinero, para hacer de todo. Bueno, esto lo conquistó, lo que quería hacer Pablo Escobar con Colombia, lo conquistaron aquí en Venezuela. Díganme ustedes, ¿qué puede ofrecerle o qué se le puede ofrecer a una banda de terroristas que ha llegado al poder y tiene sometido a la fuerza a los venezolanos? ¿Qué se le puede ofrecer para que abandonen esto? ¿Qué? Nada. No se le puede ofrecer nada que le pueda llegar a lo que ellos obtienen ejerciendo el poder a través del terrorismo. ¿Qué le puede ofrecer usted a un narcotraficante? ¿Qué le puede ofrecer usted a terroristas? ¿Qué le puede ofrecer usted a los grupos fundamentalistas para que abandonen a Venezuela? Nada, nada. Ellos están aquí, esta es su guarida, esta es su fortaleza, este es su cuartel, un cuartel de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. No hay nada. Que si ¿consultas de qué? Eso es seguir creando esperanzas, generando esperanzas cada vez más reducidas, pero ir gastando a la gente, desilusionando a la gente, cuando debe atacarse el problema de una manera diferente a la cual se ha venido atacando durante estos últimos 20 años. Entonces aquí tenemos que comenzar de cero, primero hablando claro. Mire, esto no tiene salida de esta manera. Aquí tenemos que constituir comité no solamente en cada estado, sino en cada municipio, en cada parroquia, en cada urbanización y en cada conjunto residencial, en cada barriada, en cada vereda. Comenzar a organizarnos, cuestión que nos ha costado muchísimo quienes pensamos distinto a los del Frente Amplio o del G4. Ojo, y no es que pensemos distinto a todos ellos, porque hay mucha gente que forma parte o siguen esas corrientes que son buena gente, que son sanas, que tienen buena fe, que los conozco, pero creen pues románticamente que, oye, vale, tenemos que apostar a la unidad como que si nosotros estuviésemos dividiendo, como que si ellos, esa unidad, en torno a ellos, con esa unidad logremos encontrar el camino para la liberación del país. No sé, mi sentido común me dice que ese no es el camino, pero no es mi sentido común porque soy caprichoso,
y de verdad, y soy intransigente en ese sentido, que no, sino porque yo no voy a transitar por el mismo camino que he venido recorriendo o se ha venido recorriendo durante 21 años. Entonces tenemos que comenzar de cero. Comenzar primero a hablar con claridad del grave problema en el que estamos. Hablar con claridad a qué cosas nos estamos enfrentando. Hablar con claridad cuáles son los métodos que tenemos que utilizar para enfrentarnos a esa cosa que domina a Venezuela. Hablar con claridad en la petición, más que en la petición, en el enamoramiento para lograr un tratado de cooperación con países posibles aliados. ¿Sí? Aquí nadie se va a involucrar de gratis. Y tampoco, si usted, por ahí esta mañana me decía alguien a quien yo quiero mucho, es del Frente Amplio, el presidente de un colegio profesional, me decía, Pablo, mira, entonces, ¿qué hacemos? Quise hacer este video para decir qué es lo que debemos hacer. Él me dice, mira, de todas maneras, aquí tenemos que esperar el 4 de noviembre que diga el presidente de Estados Unidos. Si Donald Trump dice que hay que apoyar toda la consulta, ¿qué haces tú? Me preguntó a mí. ¿Qué hago yo? Hago lo mismo que estoy diciendo, no voy a apoyar ninguna consulta de Guaidó porque esa consulta no nos va a llevar a nada. Pero si lo está diciendo Donald Trump, no importa. Donald Trump podrá decir misa. Pero cualquier presidente de cualquier país, por supuesto que va a estar entusiasmado en que se hagan consultas, en que sigamos en eso, en ese debate aquí interno para tratar de apartarse lo más posible de lo que pueda ocurrir aquí. Nosotros tenemos que salirle al paso a eso y decir, mire, esto no es consulta, esto es un problema de consulta, y aquí todo el mundo está claro en lo que está ocurriendo en Venezuela, o al menos después que se hable así, se puede refrescar la claridad de cada uno de nosotros y decirle, mira, aquí nosotros tenemos que hacer un convenio de cooperación militar, asistencia militar, para reinstitucionalizar, para estabilizar, para pacificar a Venezuela, porque estamos sometidos a los designios de una banda criminal, de una organización criminal, y la organización criminal, hasta que no se conforme una coalición, ¿okay?, que se demuestre que hay fuerza, y eso se traduce en una amenaza seria y creíble, la organización criminal va a seguir cometiendo sus fechorías. Y es que nosotros no tenemos otra manera de enfrentarnos a esa banda de criminales a través de la persuasión, porque ellos son unos criminales, ellos no son políticos, no lo son. La política que nosotros tenemos que construir con aliados es una política policial, militar, que no la tenemos aquí en lo interno, pero sí tenemos que darle demostraciones a posibles aliados que nosotros estamos de acuerdo con eso, que la transición la vamos a dirigir los venezolanos, pero necesitamos esa cooperación apelando a cualquiera de esos principios que se han mencionado durante estos últimos meses o a partir de 2 años para acá, como por ejemplo el principio de proteger a los pueblos, el R2P, invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por ejemplo, discutiendo, por ejemplo, el artículo 187.11 en la Asamblea Nacional, que por supuesto estos no están interesados en discutir eso, no están interesados en lograr la conformación de una coalición internacional, porque ya lo dijo ayer al menos el vocero principal, que es Leopoldo López, que ahora está en Madrid, sobre sobre Juan Guaidó, que es el presidente interino, que no es presidente, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decir las cosas como son. Mientras no se digan las cosas como son, mientras no se presente el problema tal como es, por supuesto que no vamos a tener aliados. Y decirle a los eventuales aliados, llámese Colombia, llámese Brasil, Estados Unidos, por supuesto, sería el principal aliado en todas estas cosas, por ser la primera potencia mundial. Y nosotros estamos dispuestos como pueblo, como ciudadanos, porque hay personas que no les gusta que se hable de pueblo. Y cuando yo digo pueblo es en el sentido doctrinario,
como un elemento constitutivo del Estado. Recordemos que el Estado está compuesto por territorio, población y poder. La población es el pueblo. Bueno, bajo la denominación de ciudadano. Entonces, para que los posibles aliados sepan que nosotros, los ciudadanos, estamos desesperados porque se constituya una coalición internacional, un convenio, ¿okay?, de cooperación, para liberar a Venezuela, para restablecer la institucionalidad en Venezuela y, por supuesto, hacer crecer a Venezuela, recuperar las universidades, los hospitales, los servicios públicos, todo, que vengan inversiones, si no va a venir nada, con conversaciones y con malandros en la transición. ¿Qué es eso? No, los malandros, son expertos en estafar. El malandro, usted no puede creer en un malandro jamás, mientras tanto ese malandro no esté apuntado. La rendición de un malandro se da cuando está apuntado por un cañón. Si no, no. El malandro está acostumbrado al fraude. Entonces, no caigamos en ese tipo de juego de los malandros. ¿Cuántas veces hace falta que se engañe a la gente para decir que con estos malandros no se puede llegar a ningún acuerdo? Porque al día siguiente te echan por la borda ese cualquier acuerdo. Entonces, pareciera que un sector de la oposición y los malandros se entienden. Entonces no le importa quedar mal, quedar bien, bueno, echamos para atrás, echamos para adelante. Y mientras tanto, ese ciudadano de a pie, ese que no encuentra cómo comprar una sutura, una cuestión, un acetaminofén o una vitamina C, o estas cosas para el COVID, un ibuprofeno porque le duele algo, un antiinflamatorio, o que bueno, tiene que operar al hijo y no sabe cómo, porque no tiene cómo, porque en el hospital la lista es larga y bueno, no tiene plata para meterlo ni asegurarlo ni meterlo en una clínica, o se le murió un familiar y no sabe cómo enterrarlo o cremarlo. Oye, vale, eso, o sea, la gente se va destruyendo moralmente y se ha logrado, o sea, se ha destruido mucho la moral del venezolano, ¿no? Se ha destruido. Entonces, se reduce el venezolano a satisfacer sus necesidades inmediatas sin pensar que más adelante se puede construir un gran país. No, que va a estar pensando en el país. Yo tengo que pensar en mi casa, o tengo que pensar en qué voy a comer mañana o esta noche, qué le voy a dar, cómo pago yo, no sé, cómo llevo al muchachito, no sé, a una consulta. Entonces, oye, no hay gas, bueno, leña, vamos a echarle pichón con la leña. ¿Cómo compro esa bolsita, ese kilo de harina pan? Es que yo no llegó la luz, caramba, qué broma, vamos a comprar velas, ¿cómo compro la vela? Así se ha reducido la aspiración de la mayoría del venezolano en satisfacer sus necesidades primarias. Eso no puede ser, un país así no puede prosperar jamás. Imagínense la expectativa de vida de un venezolano al cabo de cierto tiempo, ¿cuánto será? Nada. Oye, yo a eso me resisto, ¿no? Al conformismo o aceptar eso, bueno, es lo que tenemos. No, eso no es lo que tenemos. Ok, eso es lo que existe, pero es que antes estaba mejor la cosa, pero es que yo no quiero volver como estábamos antes. Yo quiero estar muchísimo mejor a como estábamos antes. Que pueden haber cosas mejores. Aquí hemos retrocedido más de 100 años. Los carros, ¿ustedes han visto cómo están los carros? Hay dos clases de venezolanos. Los que tienen muchísimos, los enchufados, esto, lo otro, y los que no tienen nada. Sí, o los que tienen poco. ¿Cuántos carros no han desaparecido? Ustedes ven, oye, ¿cómo esa gente puede comprar esa camionetota? ¿Cómo saca esos dólares? Bueno, mano, esa es las grandes, no sé, las grandes contradicciones de este modelo de gobierno, o este sistema, o este aparataje, ¿no?, de humillación que vivimos en este país. Entonces, hay que conquistar, saber conquistar, enamorar a los hermanos colombianos, a los hermanos brasileños, a el vecino o al estado más poderoso del mundo como es Estados Unidos. Necesitamos una coalición restauradora, una coalición de paz, de estabilización para el continente, por supuesto como foco Venezuela,
que eso no va a ser fácil. Desde luego que no va a ser fácil. Primero, jamás se logrará si los voceros, si nuestros intermediarios dicen cosas como la que dijo ayer Leopoldo López o la que vienen diciendo esta gente, los voceros del G4. Entonces, aquí nosotros tenemos que hablar que si no va a costar, sí, no, eso va a costar muchísimo, pero hay que saberla vender. ¿Okay? Nosotros le vamos a otorgar las concesiones tales, nosotros vamos a recibir tal cosa, nosotros ayúdenos a restablecer el sistema judicial. Para restablecer el sistema judicial necesitamos permanencia de un brazo armado acá para evitar focos de perturbación y todas estas cosas. Eso se pudiera estructurar si existiese la voluntad, pero que no hay voluntad, al menos en esa vocería. Así que vamos a empezar de cero, vamos a empezar a construir esa verdadera oposición que se merece Venezuela, el continente y cada una de las personas que de buena fe en este momento han creído en Guaidó. No podemos seguir creyendo, o no sigan creyendo. Bueno, creo que me extendí un poco. Vamos a ver si mañana continuamos esta conversación. Que estén bien.